Hola, buenas noches. Cosas buenas están pasando en todos los ámbitos y sobre todo en el ámbito laboral. Bueno, no sé si es bueno o si es malo. Hoy vamos a develar esto porque hemos escuchado todo tipo de comentarios. Creo que es un momento oportuno para que comentemos un nuevo acuerdo, pero yo creo que vamos a partir de que aprendamos de cero. Vamos a aprender qué es un acuerdo, qué es una ley, qué es un convenio, ese tipo de cosas importantes que tenemos que hablar sobre el nuevo convenio. Y aquí tenemos a un experto que vamos a hablar sobre un nuevo convenio que está de tiempo parcial de trabajo, pero él va a decirnos cómo se dice. Me tuvo que corregir muchas veces cuando yo puse el enlace. Marlon, muy buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Fernando? Buenas noches, ¿cómo te va? Bien, gracias. Solo para presentarte, Marlon es abogado y tiene más de 20 años, más de 20 tenés, ¿verdad? 20. De 20 años de trabajar en el área de recursos humanos y como especialista en el área de recursos humanos y en el área laboral, sobre todo que su profesión nos va a poder contar exactamente qué es lo que procede y cómo estos cambios pueden afectarnos a nosotros como empresarios y a usted y a también con los que queremos hacer nuevo trato, porque como digo, son nuevas ideas, nuevos procesos que vienen aquí a nuestro lado. Y Marlon, muchas gracias por estar aquí, gracias por tu tiempo. Sé cómo está el tráfico hoy de terrible, pero aquí estás con nosotros, eso está genial. Cuéntanos, Marlon, qué hay de nuestra nueva ley, cómo es que se tiene que mencionar, qué es lo que tenemos que decir sobre ella. Bueno, primero que nada, muchas gracias, Fernando, por la invitación. Justamente es muy importante hablar muy bien los términos tal cual son. El reglamento que fue publicado el pasado jueves, 27 de junio, es un acuerdo gubernativo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social que lo que hace es darle una forma, digámoslo ya, procesal, procedimental, de alguna forma desarrolla el contenido del convenio 175 de la Organización Internacional de Trabajo, que dicho sea de paso, fue ratificado por nuestro país en el año 2017. El mismo convenio, que es de la Organización Internacional del Trabajo, como te menciono, es una ley internacional a la cual tienen acceso todos los países de poderse acoger a ellos o no, como cualquier otro convenio. En el caso de Guatemala, se acogió en el año 2017, como te menciono, gracias a la aprobación por parte del Congreso de la República, aunque debo mencionarte que este acuerdo es un poco anterior, es del año 1994, cuando fue aprobado por la Asamblea General de la Organización Internacional del Trabajo. Luego, el mismo convenio establece que los estados que forman parte de este convenio, que ya lo ratifican, tienen la obligación de darle forma, de darle vida dentro del ordenamiento jurídico interno. Para eso, obviamente, como cualquier otra ley, se necesita una norma que dé vida a esos conceptos generales, en este caso del convenio 175, y es el caso, casi 2 años después, el Ministerio de Trabajo, por medio de este cuerpo legal, el acuerdo gubernativo 89-2019, es que comienza, digamos, entonces ya a desarrollarse lo que ya había sido aprobado en el año 2017. Entonces, para concluir, este acuerdo básicamente lo que hace es darle ya una certeza, abrirnos un poco los ojos más sobre los conceptos generales que hay en el acuerdo, perdón, en el convenio 175 de la OIT. Ahora hablemoslo para un simple mortal como yo. Este acuerdo permite que yo que soy trabajador, que no soy profesional, por ejemplo, quiero trabajar para una organización, pueda trabajar a tiempo parcial y que ellos me paguen únicamente el tiempo que yo esté trabajando con ellos, sin que eso represente una carga laboral para la organización. ¿Es así? No. Dale. De hecho, el trabajo en tiempo parcial es un trabajo que tiene todas las, digamos, todo el blindaje, todo el bagaje de un trabajador a tiempo completo. Todas las, digamos, todas las prestaciones irrenunciables, todos los derechos reconocidos por la Constitución Política de la República de Guatemala y por las leyes laborales afectan también este tipo de contrato. Es un contrato laboral al 100%. ¿Cuál es la única diferencia? La base de pago. Si bien es cierto, el salario mínimo que se fija anualmente es un salario diario, que luego hay varias fórmulas para poder determinar cuál es esa base mensual, de esa base diaria, dependiendo la jornada, una jornada diurna 8 horas, una jornada mixta 7 horas, una jornada nocturna 6 horas, se divide dentro del número de horas de la jornada para poder determinar cuál es el valor de la hora.
Y entonces el trabajador que es contratado por tiempo parcial, esencialmente se le paga por tiempo, por hora. Pero digamos, todos los derechos en cuanto a aguinaldo, bono 14, vacaciones, incluso el seguro social, están cubiertos toda vez de que el mismo convenio establece que no se pueden minimizar los derechos laborales ya preestablecidos, y la misma Constitución Política de la República de Guatemala, en el artículo 106, establece la inviolabilidad de los derechos. Entonces el Ahora, empresario, solo perdón, un tema no, importante dale, dale. es que en tu pregunta me decías si yo no soy profesional, entonces puedo contratarme de esa Sí, manera. y ahora te voy a contar de dónde viene esta pregunta. Normalmente cuando alguien quiere contratar a alguien a tiempo parcial aquí en Guatemala, bueno, tú eres mejor para explicar la ley, solo para las personas que me están escuchando, aquí en Guatemala, si estoy colegiado, yo puedo trabajar en un contrato a un periodo corto, no recuerdo ahorita bien, ahorita nos vas a explicar tú, les vas a explicar bien, entonces no necesito, me pueden contratar por un periodo de tiempo más corto sin que yo genere alguna prestación laboral. Así es, Marlon. No. Contanos. Existen los contratos a tiempo determinado, los contratos a plazo fijo. Son contratos de trabajo en donde por alguna situación incidental de la organización, de la empresa, de la entidad que está contratando al trabajador, pues se tiene que hacer uso de esta figura. Pero una de las condicionantes importantes es de que lo que dio vida a esa relación de trabajo no sea una actividad diaria o continua de la organización, porque si no estaríamos frente a una simulación contractual. Es decir, mucha gente echa mano de este tipo de contratos, pero cuando la actividad que le da vida al contrato de trabajo es una actividad de siempre de la organización o es la razón de ser de la organización, independientemente del nombre que tenga, contrato a tiempo, a plazo fijo, contrato a tiempo establecido, o incluso algunos utilizan la figura civil del contrato por servicios, finalmente es un contrato de prestación, perdón, un contrato laboral, y por lo tanto digamos, el trabajador tiene derecho a todas las prestaciones y a todos los derechos que un contrato de trabajo le dan. Por supuesto, cuando estas figuras son utilizadas y el trabajador no goza de esas prestaciones, le asiste el derecho por el principio de indemnidad de acercarse a las autoridades de trabajo para poder exigir que se hagan valer esos derechos. Bueno, entonces, en resumidas cuentas, quiero entender, lo explicaste muy fácil, creí que iba a ser un poco más largo, la traducción es que yo voy a trabajar, voy a poder trabajar en una institución, por ejemplo, 4 horas al día, ¿estoy bien? ¿Sí? Y voy a gozar con los mismos derechos que tendría si estuviera trabajando 8 horas. Efectivamente. Lo único que evidentemente tu salario va a ser menor en cuanto a Ujú. metálico me refiero, porque la Ajá, base de cálculo va a ser el salario mínimo. Como mínimo, ¿verdad? Ese es el piso, porque todos los derechos laborales son el piso. De ahí ajá. hacia arriba, lo que sea. Entonces, el salario mínimo vigente en el año va a ser el que determine cuál va a ser la base del pago por hora que tengas. Ahora, hay algo bien interesante en este acuerdo, y es que se establece que, por ejemplo, el trabajador puede pasar de contrato a tiempo completo a tiempo parcial y viceversa. No Ujú. obstante, acá representa una laguna legal muy interesante porque digamos que si yo quisiera minimizar costos, perfectamente podría pasar a una persona que está a tiempo completo, a tiempo parcial, y pues hacerle trabajar únicamente 5 horas, por decirte algo. Y el resto de las 3 horas adicionales, pues obviamente ya no se las voy a pagar. De alguna forma tengo algún ahorro en cuanto al costo mensual que representa esa posición. Dentro de las mismas lagunas que este reglamento establece, dice que el trabajador puede pasarse de un contrato de tiempo completo a tiempo parcial una vez que expresamente lo acepte de forma voluntaria. Y para esto tiene que existir un documento donde deje constancia de esa aceptación. No se hace ninguna mención respecto a la carga laboral. Evidentemente sería imposible hablar sobre todas las variantes que pueden haber en los diferentes aspectos productivos. No obstante, deja demasiado amplio el hecho de poder dejar que una relación laboral pueda cambiar de tiempo completo a tiempo parcial.
¿Por qué hablo de que esta es una laguna? Porque si bien es cierto, el mismo convenio establece esa, digamos, esa posibilidad, si lo vemos desde el punto de vista de los derechos adquiridos del trabajador, podría considerarse, no me extrañaría que cuando entre en vigencia ya la norma, alguna entidad sindical o cualquier particular pudiera plantear alguna, ya sea inconstitucionalidad o algún amparo, toda vez de que sería como una flexibilización de los derechos ya adquiridos y como una minimización de los derechos ya adquiridos. Es decir, de alguna forma estás legalizando el hecho de que una persona que antes ganaba 2.742.37, ahora esté ganando 1.345 porque en lugar de trabajar 8 horas, trabaja 4 horas, Sí, teniendo la pues misma... le vas a bajar, sí, pues. Ya, por supuesto que en la temporalidad se puede justificar, bueno, está trabajando la mitad del tiempo, totalmente de acuerdo, pero podría ser que sus responsabilidades sean las mismas. Entiéndase si es una persona que tiene a su cargo una caja chica, por decirte algo, trabaje 8 horas, trabaje 4 horas, la responsabilidad va a ser la misma. Exacto, no cambia su responsabilidad, solo su sueldo. Ahora, aquí hay una pregunta antes de que pasemos al siguiente punto, dame un segundo, aquí la voy a subir. Geraldina pregunta, tenía entendido que son más de 6 horas diarias, no entiendo, tal vez tú sí puedas. ¿Lo lees, Marlon? Sí, como lo dice, tenía entendido que no son más de 6 horas diarias. Ajá. Eh, de hecho, eso es una de las lagunas que deja el reglamento, porque si nosotros nos vamos al convenio, que es el que da vida al reglamento, en ningún momento estipula un tiempo específico de cuánto debería ser lo mínimo, cuánto debería ser lo máximo, simplemente se ciñe a lo que dice cada legislación interna. Cuando nos vamos al reglamento, el reglamento establece que se puede contratar por tiempo parcial. El tiempo parcial se debe entender es menos tiempo del que fija una jornada normal. Y dentro de Ujú. nuestra legislación interna, el Código de Trabajo establece 3 tipos de jornadas que ya las mencioné. Si es diurna, es decir, una jornada que esté comprendida en cualquier horario entre las 6 de la mañana y 6 de la tarde, se considerará una jornada diurna. Y tiene que ser como máximo de 8 horas. Cualquier tiempo que trabaje adicional el trabajador va a ser tiempo extraordinario. Las jornadas nocturnas son las que inician a las 18 horas de un día o están comprendidas entre las 18 horas de un día y las 6 horas del día siguiente. El máximo de horas establece nuestro código de trabajo que pueden trabajarse en una jornada nocturna son 6. Cualquier hora que se trabaje adicional a esas 6 horas nocturnas es tiempo extraordinario. Y cualquier jornada que esté establecida en cualquiera de estas dos es una jornada mixta y el máximo son 7 horas. Una jornada mixta podría ser, por ejemplo, una persona que trabaja de 1 de la tarde a 8 de la noche. Está comprendido tanto en la jornada diurna como nocturna, por lo tanto es mixta y la jornada es de 7 horas. Cualquier hora que se trabaje adicional es un tiempo extraordinario. Partiendo entonces de ese principio, si alguien trabajara 8 horas, sería ilógico que alguien lo contratáramos por 8 horas en tiempo parcial, solo por el hecho de pagarle, digamos, 8 horas, porque finalmente por números las matemáticas cuadran y tendría que ser exactamente lo mismo que un contrato a tiempo completo. La idea, digamos, del tiempo parcial es que de acuerdo a los requerimientos o las necesidades de una operación en particular, cuando un tiempo completo no sea necesario, ya sea por paros, por cuestiones tecnológicas, por cuestiones inclusive de la misma operación, que se tenga que trabajar menos de las 8 horas, el optimizar la productividad de los trabajadores, ese es el espíritu de la norma, por supuesto. El optimizar el tiempo de los trabajadores en el tiempo que efectivamente se necesita que estén prestando los servicios. Bueno, Marlon, espérame, solo voy a ir para acá. Si por favor, si hay alguna otra pregunta, estamos hablando de un nuevo acuerdo gubernativo que regulariza jornadas de tiempo parcial. Marlon nos acaba de hacer todo el entorno legal. Ahora hemos estado hablando desde el punto de vista tanto del empleador como de ustedes que están buscando una oportunidad como esta. Ahora las empresas ya pueden utilizar el reglamento, ese es algo que ya está vigente, eso ya lo tenemos así. ¿Qué debería de hacer yo como empresario para utilizar esta herramienta o crees que va a haber un plazo o está funcionando de una vez? Hay un tema importante, el último artículo del reglamento establece que va a entrar en vigencia 8 días después de su publicación en el diario oficial. Si la publicación fue el pasado jueves 27,
digamos, ese es otro tema también de discusión, porque mucha gente ha tomado que los 8 días se están cumpliendo el día 5 de julio, es decir, este próximo viernes. Sin embargo, habemos personas que tenemos el criterio de que son 8 días hábiles y que por lo tanto debería ser el día 9 de julio. Independientemente del momento en que vaya a entrar en vigencia, porque son 8 días hábiles después de su publicación, hasta ese momento ya vamos a poder hacer uso, digamos, del contrato a tiempo parcial. Para regularizar el tiempo parcial es importante suscribir un convenio, un contrato. Como te mencioné, si vas a pasar de tiempo completo a tiempo parcial, es necesario que haya un documento donde la voluntariedad del trabajador esté plasmada. Para eso, obviamente, habría que hacer una modificación del contrato, de conformidad con lo que establece el artículo 20 del Código de Trabajo, o bien, si es un contrato nuevo, se puede hacer pues también bajo esta perspectiva, solo que ya como un instrumento nuevo, pero de cualquier manera siempre tiene que quedar por escrito. Como, digamos, una persona que se ha dedicado generalmente a la parte patronal en lo laboral, eh, es importantísimo que que el contrato de trabajo esté por escrito, porque finalmente es la herramienta que el patrono tiene para poder establecer ante una autoridad de trabajo cuáles son las condiciones bajo las cuales contrata a su trabajador. Recordemos que en materia de trabajo, toda la carga de la prueba está en el patrono y por eso el tener contratos escritos, documentos que dejen fehacientemente cuáles son las condiciones bajo las cuales está este contrato, es importante más para el patrono que para el trabajador. Excelente, Marlon. Bueno, quisiera hacerte más preguntas. Aquí hay otra pregunta, espérame. Espérame. Vamos a quitar esto. Y aquí de nuevo Geraldina pregunta. Aquí está la pregunta de Geraldina. Dice, en el caso de personal temporal, ejemplo, trabaja viernes, sábado y domingo, ¿puede trabajar 8 horas cada día o debería ser menos? Horario diurno, ¿se les debería pagar la hora mínima más prestaciones más X? Bueno, esta pregunta creo que está con varios tópicos. Voy a ir tratando de respondiendo cada uno de ellos. Voy a ir de atrás para adelante. Sobre el hecho de si se le debe pagar la hora mínima, las prestaciones y el IX, la respuesta es sí. El convenio establece que todo el tema prestacional, como los mencioné, de conformidad con el 106 de la Constitución, es irrenunciable. Por lo tanto, hay que pagar siempre aguinaldo, bono 14 vacaciones, por supuesto, proporcional. ¿Debo pagar seguro social? Sí. Todas las empresas que tengan digamos, más de 3 trabajadores o que tengan la obligación legal de estar inscritas ante el Seguro Social, definitivamente tienen que hacer la aportación, hacer los descuentos y adicionalmente hacer también los pagos que haya que hacer como cuota patronal y seguir. ¿Se les debe pagar la hora mínima? Sí. La contratación a tiempo parcial, como lo mencioné, establece, manda que es necesario que la base de pago, el piso, debe ser el precio de la hora de acuerdo al salario mínimo vigente en el año. Y quisiera recalcar el hecho de que todas estas disposiciones son el piso. Cualquier beneficio adicional, bienvenido sea. Cualquier situación que vaya a ser menos estos beneficios sería ilegal. Y me quitaste la pregunta, tal vez si me la pudieras colocar otra vez en la pantalla para ver la primera parte de la pregunta, por favor. Dice, Ahí va. trabaja viernes, sábado y domingo, es decir, solo trabajaría 3 días. ¿Podría trabajar 8 horas cada día? La respuesta sería sí, porque al final de cuentas está trabajando menos de las 44 horas semanales de trabajo y está siendo contratado por horas, es decir, no puedo contratar por día porque tengo únicamente la posibilidad de contratar a tiempo completo, a tiempo parcial, entonces lo que puedo hacer es contratarlo por 24 horas a la semana, sabiendo que las 24 horas las va a trabajar en el fin de semana. Sin embargo, voy a acentuar el hecho de que sí es importantísimo que la base de estas horas deben ser horas basadas en el salario mínimo vigente como mínimo. Excelente, gracias, Marlon. Hay otra pregunta más. Dice, ¿qué pasa con las personas? Léela tú. ¿Qué pasa con las personas, por ejemplo, que son contadores que prestan los servicios a las empresas de forma independiente? La empresa podría pedirles un contrato para pagarles por hora. Podría ser. Sin embargo, si se están prestando los servicios, hay que tomar en cuenta acá, de forma independiente,
entonces estaríamos en una figura completamente diferente. Hay que tomar en cuenta que cuando se hace la prestación de servicios profesionales, y para eso también hay mucha tela que cortar porque los servicios profesionales deberían ser únicamente contratados con profesionales universitarios que estén debidamente colegiados, etcétera, pero sabemos que la práctica no necesariamente es así. Eh, yo diría que difícilmente una empresa que está trabajando hoy en día el esquema de tercerización de servicios contables le pida a su contador trabajar por horas, porque hoy en día está pagando un servicio que está tercerizado, porque de alguna forma la tercerización dentro de todas las compañías lo que hace es bajar ciertos costos en algo que no es el core business de esas empresas. Sin embargo, si esta empresa viniera y le dijera a su contador, mira, te voy a pagar por horas, hay que tomar en cuenta que se estaría atando a pagarle aguinaldo, bono 14, vacaciones y todas las demás prestaciones, toda esa carga prestacional que es más del 43% en Guatemala. Entonces, ya no tendría una razón de ser que tuviera tercerizado el servicio. Excelente, Marlon. No sé si hay alguna otra pregunta. Aunque lo leí, creo que mi ignorancia sobre el tema es tanta que básicamente estoy de cero. Normalmente no me pasa así cuando estoy en una entrevista, a pesar de que me preparé. Yo quisiera, ahora para finalizar, para puntualizar, tu opinión acerca de la ley. ¿Qué cambios crees que vienen en el camino? ¿Qué beneficios hay para la gente? Estoy haciendo muchas preguntas, pero de primero danos tu opinión sobre la ley y sobre el proceso. Creo que hay muchas lagunas. Como te mencioné al inicio, es muy probable, por supuesto no quisiera ser pájaro de mal agüero, pero creo que probablemente cuando ya esté en vigencia la norma, es muy probable que algunas organizaciones sindicales o bien personas particulares puedan accionar en contra de las disposiciones, sobre todo porque hay mucha laguna dentro del reglamento. Es apenas un cuerpo legal que está desarrollando un convenio de la Organización Internacional del Trabajo y lo está pretendiendo hacer en 7 artículos. Te voy a poner un ejemplo de las lagunas que son muy interesantes cuando ya te metes a profundizar el estamento de este reglamento. Y es que, por ejemplo, dentro de las prestaciones a las que tiene derecho la gente que trabaja o que va a trabajar por tiempo parcial, están las vacaciones. Y es muy claro que el cálculo de las vacaciones tiene que ser sobre lo que va a ganar esa persona, pero no te establece si la persona para devengar, bueno, para devengar ya sabes cómo tienes que calcular, pero para gozar no te aclara si va a gozar 15 días de vacaciones o tendrá que ser también de alguna Parcial. forma dosificado el tiempo en que Dosificado. tiene que gozar. Es algo que no se deja claro. Por supuesto, si nos acogemos al uno de los principios generales del trabajo, de la norma o de la interpretación más favorable para el trabajador, diríamos que tienen que ser los 15 días. Por supuesto, si en dado caso no se logra aclarar eso en la norma, para eso están los principios generales del derecho y tendría que ser esta la interpretación, que son 15 días los que tiene que gozar, pero que obviamente el pago por las vacaciones tendrá que ser sobre el cálculo de las horas que haya trabajado. Pero para poner un ejemplo, digamos, sobre algunas de las lagunas que tiene esta norma. Luego me decías qué es lo que se viene con este tipo de contratación. Pues la posibilidad de que pueda haber mejores oportunidades de empleo y de que se puedan formalizar muchos empleos no formales que existen hoy en día. Adicionalmente, también existe la posibilidad de que el Seguro Social abra ya también el abanico de servicios en invalidez, vejez, sobrevivencia, maternidad y accidentes para los trabajadores que trabajan menos del tiempo completo. Hoy en día, el Seguro Social en muchas figuras permite la aportación con menos del salario mínimo como base, pero no cubre completamente al trabajador. Bajo el espíritu de esta norma, si la persona está trabajando por tiempo parcial y está aportando menos, en el caso del año 2019, de 2.742.37, el Seguro Social tiene la obligación de cubrirlo en todos sus programas. Entonces, digamos, es un beneficio que permite a los trabajadores que devengan un salario menor porque están contratados bajo este esquema, el poder ser cubiertos no solamente por accidentes o por emergencias, sino en todos los programas, incluida la maternidad y todo el tema de vejez. Hay otra pregunta de Susan Flores, te la voy a subir. Dice, ¿qué pasa con las empresas que tienen más de 3 empleados? Trabajan las 8 horas y no les pagan prestaciones ni IX. Tengo entendido que se puede hacer denuncia al Ministerio de Trabajo. Solo quien trabaja en la empresa puede hacer la denuncia o alguien externo puede hacerla. Bien, es una pregunta interesante.
Las denuncias ante la autoridad de trabajo, la autoridad administrativa de trabajo, pueden ser de forma, identificándote plenamente de forma anónima. Al ser una denuncia anónima, entonces un tercero podría perfectamente, que tenga conocimiento de los hechos, hacer la denuncia y la autoridad de trabajo tendría que hacer la inspección necesaria para verificar que se cumplan con los requisitos mínimos que pide la ley. Ahora, hay que tomar en cuenta algunas situaciones también, hay que verificar si esta es una entidad que está legalmente establecida, si efectivamente no existen contratos de trabajo, cuáles son las condiciones. Hay muchas aristas que ver. Por supuesto, digámoslo solo como está planteado, evidentemente la respuesta sería, bueno, hay que presentar la denuncia, sea de forma anónima o no, para que la autoridad de trabajo verifique, pero habría que ver exactamente cuál es el caso particular. No con eso estoy diciendo que deban de violarse los derechos de los trabajadores, pero también hay algunas ocasiones en las que solo por algunos elementos se toman deducciones que no necesariamente son las que corresponden a la realidad. Excelente. Excelente, Marlon. Muchísimas gracias por tu tiempo. Muchas gracias a todos que estuvieron pendientes y que tuvimos también cambio de canal, que creo que les informé a la mayoría que pudieron. Les agradezco mucho tu tiempo, Marlon, de verdad. Muchísimas gracias por esta aclaración. Creo que todos están aquí. Les dejé, etiqueté a Marlon en su fanpage para que ustedes, si quieren hacer una pregunta, puedan hacerlo. ¿Tienes algún correo o alguna otra forma que te puedan localizar, Marlon? Sí, cómo no. Puede ser por medio del Twitter. Estoy como marlonvega02. También mi correo electrónico, marlon.vega02@gmail.com. Con todo gusto estamos para servirles. Es muy importante tomar en cuenta que esta norma en realidad es una norma que viene a desarrollar algo que ya venía trabajándose, sobre todo en la industria del call center, por ejemplo, trabajo por hora, se ha trabajado como tal. Sin embargo, ya viene a normalizarlo. Y yo creo que una de las conquistas importantes de esta reglamentación es lo que acabo de mencionar acerca del seguro social, que le exige que ya cubra a todos los trabajadores en este ámbito. Cabe mencionar también que en el correr de los diferentes días que vayan viniendo, seguramente, como les digo, es probable que veamos algún tipo de acción que pudiera suspender o no esta norma, parcial o completamente la norma. Sin embargo, creo que como un avance para poder tener ya reglas claras para la aplicación del convenio es bastante ilustrativo. Seguramente la próxima semana ya veremos nosotros cómo eh, una vez que esté en vigencia el reglamento, ya cómo es que se desempeña. Por lo pronto, es importante que vayamos creando todo el blindaje laboral, hablo desde el punto de vista patronal, creando los contratos y los documentos que dejen fe acerca de la aceptación de los trabajadores cuando pasan de tiempo completo a tiempo parcial y los contratos que establezcan los diferentes horarios. Hay que tomar en cuenta que en cuanto a los horarios, seguramente, aunque la norma no lo dice, vamos a tener que hacer algún tipo de adición dentro de los reglamentos interiores de trabajo, que al día de hoy es un tema que no se ha tratado, pero que seguramente más adelante, ya como parte de la aplicación del día a día de esta norma, se va a exigir. Por supuesto, hay mucha tela que cortar, pero estamos a la orden para cualquier otro asunto que queramos conversar o ahondar en esta norma. Hoy fue bastante general, si ustedes quieren, pero hay suficiente para hacerlo. Creo que una sesión de preguntas y respuestas podría ser bastante interesante. Claro que podríamos hacer eso y por favor dejen sus preguntas. Está Marlon, ya nos dio sus datos. Hoy hablamos sobre el acuerdo gubernativo de trabajo a tiempo parcial. Y lo dije mal de nuevo, pero te agradezco mucho nuevo, Marlon, por tu tiempo. Gracias a ti que estuviste del otro lado esperándonos. Agradezco mucho la oportunidad a todos porque estamos aprendiendo y hay una nueva etapa y yo creo que es una muy buena oportunidad. He escuchado de todo tipo de comentarios, pero creo que yo opino igual que Marlon, creo que es una gran oportunidad para nosotros y para todos, tanto para las empresas como para los trabajadores, que se formalice ese tipo de situaciones. Muchísimas gracias, Marlon. ¿Algo más que quisieras dejar como mensaje de despedida? No, solamente recordarles mi Twitter, @marlonvega02. Ahí con mucho gusto podemos interactuar y creo que es más fácil. Cualquier pregunta, lo que sea, ahí podemos interactuar para que todos vayamos aprendiendo. Seguramente iremos aprendiendo de cada caso que se puede dar. Así que muchas gracias, Fernando, y gracias a quienes estuvieron aquí conmigo. Gracias a ti, Marlon. Gracias por tu tiempo. Muchas gracias a todos. Les deseo buenas noches y sé que esto no es un tema usual en lo que yo hago, pero les agradezco a todos mucho. Muchas gracias, éxitos y buenas ventas. Muy buenas noches. Hasta luego.